Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de noticias jugosas y por supuesto, de mucho chisme del bueno que tanto nos gusta. Hoy, mis amigos, venimos con un tema que ha estado dando mucho, pero mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y es algo que seguramente va a prender la chispa de la conversación. Sí, ya lo ven en el título, vamos a desmenuzar todo lo relacionado con Hande Erçel, y específicamente su supuesta nueva relación y bojo. El título dice va mal, así que prepárense porque esto promete ser intenso. Y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse es totalmente gratis, y es la mejor manera de apoyarnos y recibir todas nuestras actualizaciones al instante. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo y jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces tormentoso mundo del corazón de Hande Erçel. Ustedes saben que Hande es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, y su vida personal, como era de esperar, es un imán para la atención mediática. Hemos visto pasar por su vida diversas personalidades, y cada vez que se rumorea un nuevo romance, el público enloquece. Pues bien, recientemente los rumores apuntan a una nueva relación que, según las últimas informaciones, no estaría pasando por su mejor momento. Y no solo eso, sino que también vamos a desvelar algunos detalles que quizás no sabían sobre esta supuesta pareja y el contexto que rodea a Hande en este momento de su vida. Porque aquí en este canal, no nos quedamos en la superficie, vamos a la raíz de los acontecimientos para entender todo. ¿Quién es este misterioso hombre que ha logrado capturar la atención de Hande? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Hay algo más allá de lo que se ve a simple vista? Estas son las preguntas que nos estamos haciendo y que vamos a intentar responder hoy. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque la historia que vamos a contarles es una montaña rusa de emociones, susurros y posibles decepciones. El mundo de las celebridades a menudo nos muestra una cara pública impecable, pero detrás de las cámaras, la vida puede ser mucho más compleja. Y con Hande Erçel, una figura tan pública y admirada, los altibajos en su vida sentimental se amplifican y se convierten en noticia de primera plana. Vamos a empezar desgranando los detalles que han ido saliendo a la luz sobre esta nueva pareja. Como saben, Hande es conocida por ser bastante reservada con su vida privada, lo que paradójicamente hace que los pocos atisbos que nos da sean aún más valiosos y escrutados. Recientemente se la ha relacionado con un empresario, un nombre que ha sonado con fuerza en los círculos de la farándula turca. Hablamos de, bueno, antes de revelar el nombre, quiero que piensen en quién podría ser el afortunado. Un artista. Un hombre de negocios. La verdad es que el mundo de Hande, aunque esté lleno de glamour y luces, a veces cruza caminos con personas de ámbitos muy diferentes. Este nuevo interés amoroso, al parecer, proviene de un círculo más discreto, alejado de los focos que Hande frecuenta en su día a día profesional. Esto, en principio, podría ser algo positivo, ¿no creen? Una oportunidad para que Hande viva una relación más al margen del escrutinio público, un refugio en medio de la vorágine mediática. Sin embargo, parece que la discreción tampoco ha sido suficiente para evitar los problemas. Según diversas fuentes cercanas a la actriz, la relación estaría enfrentando dificultades. Y aquí es donde entra lo interesante. ¿Cuáles son esas dificultades? Los rumores apuntan a incompatibilidades, a estilos de vida diferentes, o quizás a las presiones inherentes a estar en una relación con una figura de la talla de Hande Erçel. Imaginen ser la pareja de alguien que es adorado por millones de personas, alguien cuya imagen está constantemente bajo el microscopio. Eso, sin duda, debe añadir una capa de estrés adicional a cualquier relación. No es fácil navegar por las aguas del amor cuando el público entero te observa, analiza cada gesto, cada ausencia, cada aparición conjunta. Y si encima hay diferencias de fondo, la cosa se complica aún más. Hemos escuchado que la diferencia de edad podría ser un factor, aunque en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general, esto no siempre es un impedimento. Pero quizás en este caso particular, las diferentes etapas de vida y las prioridades que cada uno tiene en este momento estén chocando. Uno de los puntos que más se comenta es que el empresario, aunque exitoso en su campo, podría no estar del todo acostumbrado o cómodo con el nivel de exposición que Hande, por su profesión, maneja en su vida diaria. Y claro, si él prefiere la discreción absoluta mientras que Hande, por su trabajo, debe a veces hacer apariciones públicas, esto puede generar fricciones.
Otro aspecto que se ha mencionado es la distancia. A veces las relaciones a distancia son un gran desafío, y si además sumamos agendas apretadas y compromisos profesionales que obligan a viajar constantemente, mantener viva la llama del amor se convierte en una tarea titánica. Podría ser que este empresario tenga compromisos que lo mantengan lejos de Turquía, o que la propia Hande esté inmersa en proyectos que la alejan de él. Ambas posibilidades son factibles y podrían estar jugando un papel importante en el supuesto deterioro de la relación. La logística de una relación a distancia es compleja, y cuando uno de los dos está en la cima de su carrera, como es el caso de Hande, los viajes y las ausencias son inevitables. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin? Aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Sabemos que Hande y Kerem tuvieron una relación muy sonada y querida por sus fans. Su química en pantalla y fuera de ella era innegable, y su ruptura fue un golpe para muchos. Entonces, ¿qué papel juega Kerem en todo esto? El título de nuestro vídeo hace referencia a él, y eso no es casualidad. Podría ser que, a pesar de haber seguido caminos separados, la sombra de la relación pasada aún planee sobre Hande. A veces las comparaciones son inevitables y es posible que los fans o incluso Hande misma, de forma consciente o inconsciente, estén comparando esta nueva relación con la que tuvo con Kerem. Es importante recordar que Hande y Kerem compartieron no solo una relación sentimental, sino también una fuerte conexión profesional y personal que trascendió las pantallas. Su historia juntos fue muy mediática, y la ruptura fue sentida por muchos como el fin de una era. Ahora, con Hande embarcándose en una nueva etapa amorosa, es natural que surjan preguntas y comparaciones. ¿Está el nuevo novio a la altura de lo que fue Kerem en la vida de Hande? ¿Hay celos o tal vez un remanente de sentimientos que impiden a Hande avanzar completamente? Estas son especulaciones, claro está, pero es innegable que la presencia de Kerem Bürsin en la historia de Hande es un capítulo importante que no se borra fácilmente. Además, ¿qué tal si el propio Kerem de manera indirecta está influyendo en la situación? Quizás ha habido algún tipo de contacto reciente, alguna conversación que ha reavivado viejos sentimientos o ha generado incomodidad en la nueva pareja. Los medios a menudo buscan conectar a las exparejas, y no sería raro que se haya intentado tender puentes o crear narrativas donde Kerem y Hande vuelven a estar en el mismo plano. Si el nuevo novio es una persona insegura o sensible a las presiones externas, la constante mención de Kerem podría ser una fuente de tensión. Otro aspecto que no podemos obviar es la presión de los fans. Ustedes, queridos seguidores, son un componente vital en la vida de estas estrellas. Y a veces el amor que sienten por sus ídolos se traduce en un deseo ferviente de verlos juntos, de verlos felices. Si la relación con Kerem generó una base de fans muy sólida, es posible que la nueva pareja de Hande no haya sido recibida con el mismo entusiasmo por todos. Los comentarios en redes sociales, las especulaciones en foros, todo eso puede tener un impacto real en la dinámica de una relación, especialmente si uno de los involucrados no está acostumbrado a este nivel de escrutinio público. Vamos a hablar de lo que no sabías. Porque aquí venimos a desvelar secretos, a ir más allá de los titulares. Uno de los aspectos menos conocidos de esta supuesta nueva relación es la influencia que podría estar teniendo el entorno de Hande. Ustedes saben que las familias y los amigos cercanos a veces tienen una opinión importante sobre las parejas de sus seres queridos. ¿Ha habido algún desencuentro con los amigos de Hande? O quizás la familia del empresario no está del todo convencida de que Hande sea la persona adecuada para él. Estas son las capas más profundas de las relaciones, las que rara vez salen a la luz, pero que pueden ser determinantes. También es importante considerar el momento actual de Hande. Está en un pico de su carrera, con proyectos internacionales, y eso implica un nivel de compromiso y dedicación que puede dejar poco espacio para una relación personal que demande mucha atención. ¿Está ella dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para que esta relación funcione? A veces la ambición profesional y las ganas de consolidar una carrera pueden chocar con la necesidad de tiempo y energía que requiere construir una relación sólida. Y volviendo a la mención de Kerem Bürsin en el título, es posible que los problemas actuales de Hande se deban a que ella todavía no ha cerrado por completo ese capítulo. Es difícil decirlo con certeza, pero es una pregunta que resuena en la mente de muchos. La conexión que tenía con Kerem era palpable, y a veces el corazón tarda más en olvidar que la cabeza. Podríamos estar ante un escenario donde Hande está intentando construir algo nuevo, pero los ecos de el pasado todavía la persiguen.
Además, pensemos en la posibilidad de que haya una diferencia de expectativas. ¿Qué espera Ande de una relación en este momento de su vida? ¿Y qué espera él? Si estas expectativas no se alinean, es natural que surjan conflictos. Quizás él busca algo más tranquilo, más privado, mientras que Ande, por su naturaleza y su carrera, está destinada a vivir con un cierto nivel de exposición. O quizás ella busca una conexión más profunda, un compañero que entienda las presiones de la fama, y él, proveniente de un mundo diferente, no logra sintonizar con esa realidad. Otra faceta que podría estar jugando un papel es la comunicación. En cualquier relación, la comunicación es clave. ¿Se están comunicando de manera efectiva? ¿Están expresando sus miedos, sus deseos, sus preocupaciones? Si hay barreras en la comunicación, por orgullo, por miedo a herir al otro, o simplemente por falta de práctica, las cosas pueden empezar a desmoronarse poco a poco. Y en el mundo de las celebridades, donde las presiones externas son constantes, una comunicación abierta y honesta es más vital que nunca. Y ahora, mis queridos amigos, analicemos un poco más a fondo lo que significa que una relación vaya mal. No siempre significa una ruptura inminente. A veces significa que están pasando por una crisis, que están luchando por encontrar un punto de equilibrio. Significa que hay dudas e inseguridades y que ambos están poniendo a prueba los límites de su compromiso. Quizás están en una fase de reflexión, de evaluar si vale la pena seguir invirtiendo en esta relación, dadas las dificultades que están enfrentando. Los medios a menudo son crueles y expeditivos. Un rumor, una foto mal interpretada, una ausencia en un evento y de repente la relación está en crisis o terminada. Pero la realidad, como siempre, es mucho más matizada. Podríamos estar ante una tormenta pasajera o ante un problema más profundo y estructural. Lo que sí está claro es que la atención sobre Ande y su vida amorosa es constante y cualquier altibajo se magnifica. Y para entender lo que no sabías, debemos pensar en la persona detrás de la celebridad. Ande Ercel es una mujer joven con sus propias inseguridades, sus propios anhelos, sus propios miedos. No es solo una imagen pública. Y como cualquier persona, busca el amor, la compañía, la estabilidad. Pero su camino hacia eso está pavimentado con los desafíos únicos de la fama. Finalmente, la mención de Kerem Bürsin en el título no es solo para generar clics. Es un recordatorio de que las relaciones pasadas, especialmente las que fueron significativas y públicas, dejan una huella. Y esa huella puede influir, de maneras sutiles o evidentes, en las relaciones presentes. No significa que Ande no pueda amar a otra persona, o que no pueda ser feliz. Significa que el bagaje emocional y las experiencias vividas son parte de nosotros, y forman el lente a través del cual vemos y construimos nuestras relaciones actuales. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado los posibles motivos detrás de los rumores de que la nueva relación de Ande Ercel va mal. Hemos especulado sobre las influencias de factores como la diferencia de estilos de vida, la distancia, la presión mediática e incluso la sombra de su relación pasada con Kerem Bürsin. Hemos intentado ir un paso más allá de los titulares para entender las complejidades que rodean a una figura pública como Ande. Y como siempre les digo que la verdad absoluta solo la tienen ellos, pero nosotros podemos analizar, especular y debatir basándonos en la información que se filtra. Para resumir, hemos hablado de los supuestos problemas en la nueva relación de Ande Ercel, explorando posibles causas como incompatibilidades, diferencias de estilo de vida y la constante presión de la fama. También hemos abordado la intrigante mención de Kerem Bürsin, considerando cómo las relaciones pasadas pueden influir en el presente y hemos intentado desvelar aspectos menos conocidos de esta situación, como la influencia del entorno y las expectativas individuales. Ha sido un recorrido intenso, ¿verdad? Espero que hayan encontrado este análisis tan fascinante como yo. Agradezco enormemente su tiempo y su dedicación por acompañarme hasta el final de este vídeo. Sus comentarios y opiniones son el motor de nuestro canal, y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la relación de Ande tiene futuro? ¿Piensan que la sombra de Kerem Bürsin es un factor importante? Dejen sus reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento turco, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita.
Su apoyo significa muchísimo para nosotros. N. Os vemos en el próximo vídeo con más chisme y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima.